una comunidad que vive aislada totalmente en el bosque, practicando una religión alternativa y adorando a una especie de semidios humano. The Other Lamb nos lleva hasta el rebaño, un culto formado por mujeres y niñas que viven en la naturaleza alejadas de la civilización. La película se centra en Selah, una joven nacida en dicho lugar y que algo le espina tanto de su manera de vivir como de el pastor, ese líder, el único hombre, el cual parece guardar algo oculto detrás de esa aparente inocencia. Estamos ante una peli que se cocina a fuego lento, de poco diálogo y gran poderío visual con ese desarrollo basado en sus imágenes, las cuales son las principales responsables de aportarnos ese malestar y esa incomodidad que logra en ocasiones. Un misterio que poco a poco se va desenredando y buenas interpretaciones hacen de esta pequeña producción irlandesa algo interesante y que a pesar de su pausado ritmo deja buen sabor de boca. Una producción independiente de 2022 donde a raíz de presentarnos un argumento quizá no tan novedoso, pero siempre intrigante y misterioso, se construye una historia que nos va llevando hacia el subgénero que tratamos en el vídeo. The Twin recurre a recoger ciertos ingredientes de diferentes piezas maestras del género que van desde Midsommar hasta El Sexto Sentido, por poner algunos ejemplos claros. Del argumento es mejor no contar demasiado, ya que yo por lo menos la vi sin saber exactamente de qué trataba y creo que es como mejor se puede disfrutar, donde Teresa Palmer protagoniza este gris relato sobre la pérdida, el reencuentro, lo sobrenatural y las sectas y movidas peligrosas que sobrepasan la realidad. Puede perder puntos en lo tranquilo de su ritmo y en estar demasiado influenciada por otras pelis, como hemos dicho, pero sus giros, actuaciones, fotografía y cómo maneja ciertas situaciones la convierten en una producción más que correcta e interesante. Lo que empieza como una historia que hemos visto ya en incontables ocasiones, pero con un giro tan brutal como alguna de sus secuencias. Borderland es gore, violencia y mal rollo disfrazado de slasher, una película en la que 3 jóvenes estadounidenses deciden irse de viaje a México, pues para pasarlo bien, pillar algo de alcohol, pero con la sorpresa y la peculiaridad de que los sádicos asesinos que van a querer darles muerte tienen mucho más que esconder y un propósito más oscuro y macabro de lo que esperamos. Brujería, santería, rituales y sobre todo mucha sangre en un largometraje de tensión constante, un thriller rápido y crudo con una fotografía gris que le va el pelo a todo lo que acontece. Además, con el eslogan de basado en hechos reales, cosa que, sí, aún produce más escalofríos. La peli perfecta para pasar un rato angustioso rodeado de personajes perturbados. Una mujer en un psiquiátrico, no sabemos muy bien qué sucede, por qué está ahí, pero a medida que la doctora que la trata comienza a hacerle una serie de preguntas y a hablar con ella, vemos cómo hay algo sumamente turbio detrás de todo. The Dark Red es una muy poco conocida propuesta dirigida por Dan Bush, después de tener en su carrera pelis tan interesantes como The Signal o The Vault, donde conocemos a una joven internada en dicho hospital mental, la cual afirma que su hija pequeña ha sido secuestrada por un grupo de locos que planean utilizarla para fines propios, ya que al parecer su sangre tiene algo poderoso. Con la idea de cultivar esa sangre, la protagonista afirma que ella también tiene capacidades sobrehumanas, pidiendo y rogando que por favor la dejen salir para rescatarla. The Dark Red es una rareza que esconde un poco de todo en su desarrollo y que parte de una premisa original e interesante, con un último tercio final tremendo y los suficientes elementos para ser una opción diferente dentro del tema sectas. Una de esas pelis que te ponen nervioso y se van cociendo a fuego lento. Apocalyptic. Una reportera y su compañero cámara se introducen en una pequeña secta que vive en comunidad en mitad del bosque. Su líder, un hombre de lo más peculiar, está convencido de que el apocalipsis está a punto de llegar y parece que tanto él como sus fieles se están preparando para ello. Pero lo que va a ir sucediendo y va a captar el objetivo de los protagonistas puede que traspase la lógica y se vaya a convertir en un infierno. Personajes interesantes, trama potente y que engancha y que nos hace partícipes gracias al formato en el que está rodada y que destila vibraciones chungas propicias para pasar un rato tan divertido como tenso. Una búsqueda por encontrar a un familiar de una peligrosa secta va a convertirse en uno de los largometrajes más peculiares que podré encontrar sobre esta temática. Porque el thriller que tenemos delante, con un interesante estilo pulp y sureño, nos presenta un peligroso culto religioso que esconde aún más de lo que ya parece. Holy Ghost People nos lleva de la mano de su personaje principal, Charlotte, intentando encontrar a su hermana desaparecida en la comunidad de la que estamos hablando. Para ello se intenta hacer amiga de su líder y observar cualquier tipo de pista que le lleve hasta su paradero.
Dios, el Espíritu Santo, serpientes venenosas, el diablo y muchas más movidas en One Accord, la iglesia donde seremos testigos de todo. Cuidada, interesante, intensa y tocando varios géneros simultáneamente, llegando a ellos con bruscos cambios de ritmo. Imprescindible si sois fans del tema secta. Desde Holanda, una historia moderna donde se cruzan un montón de también elementos diversos, un pequeño pueblo, una excavación que desentierra algo muy extraño y una serie de sucesos que ponen en peligro a todos los habitantes y en concreto a la familia protagonista. Moloch es una de las últimas ideas nuevas que han llegado en los últimos meses con el folk horror como telón de fondo, una historia de misterio donde el thriller psicológico y el terror se cruzan divagando entre secretos del pasado, traumas infantiles que resurgen, presencias dormidas que regresan y siluetas monstruosas entre la niebla que hacen acto de aparición. Lo que comienza con el ataque de un desconocido personaje en la casa de los protagonistas a modo de home invasion se va tornando en otra cosa que no tiene tanto de realista, donde lo sobrenatural llega en relación a un descubrimiento que ha aparecido bajo tierra. Leyendas urbanas del folclore propio, maldiciones familiares arraigadas al paso del tiempo y escenas muy bien construidas con un muy buen resultado. Terror rural novedoso que se agradece en el género. Una de esas olvidadas de los años 2000 que mezclaba varios géneros en una trama tremendamente interesante que se iba complicando y enrevesando con una oscuridad creciente. Protagonizada por Kim Basinger, La Bendición comienza con una enfermera a la que su hermana le deja su bebé recién nacido para que cuide de ella, mientras ésta desaparece. Lo extraordinario llega cuando la pequeña cumple los 6 años de edad y demuestra tener una especie de poderes sobrenaturales inexplicables. La aparición de una secta y su afán por secuestrarla para un propósito aún desconocido es el punto de partida de un thriller que merece la pena conocer, a pesar de que la crítica en su momento la golpeó bastante. Algo demoníaco se esconde detrás de todo, algo incomprensible y que con el paso de los minutos va atando cabos hasta un final de lo más espectacular. Con más de una escena terrorífica de las que se guardan en la memoria, Bless the Child es una joya oculta de comienzos de siglo que nunca es tarde para descubrir o para volver a ver. Un personaje atormentado indagando por su cuenta tras una pérdida inesperada y tras la que hay muchísimo más de lo que parece, aunque investigar sobre ella puede costarle la vida. Debut interesante de David A. Roberts con el que, a pesar de su bajo presupuesto, da un enfoque interesante y atrevido a la temática de la que tratamos hoy, con, además, coqueteo con el horror cósmico. Older Gods. Su título ya nos da una pista de lo que hay detrás de la superficie, donde conocemos a un joven que acaba de perder a su mejor amigo, lo que va a terminar metiéndole tras la pista de una especie de culto apocalíptico con planes aterradores donde entran en juego seres y entidades de otra dimensión. No se puede contar mucho más de ella, pero es agradable con su sencillez y su elegancia para manejar la cámara en ciertas situaciones y su absorbente argumento que sin inventar nada toca esos palos y referencia a algunos mitos de Lovecraft que tanto nos gustan por aquí. Peli totalmente desapercibida, estrenada en Estados Unidos en 2023, que sobre todo los fanáticos de este tipo de historias y de los dioses antiguos disfrutarán mucho mejor de lo que parece. Si estáis buscando algo realmente desconocido e interesante, un grupo de jóvenes que se encuentran en mitad de Europa, una de las sectas más atroces del cine de terror. The Shrine nos mete junto a un grupo de periodistas, los cuales investigan la desaparición de un joven mochilero poco tiempo atrás. Una aldea perdida de la mano de Dios en Polonia parece relacionarse con él, y quizá es el lugar donde podrían encontrar alguna pista de su paradero. Pero también se van a dar de bruces con unos lugareños para nada amables. Después de hallar una extraña estatua oculta, se desatará una lucha por la supervivencia donde se enfrentan a algo más peligroso de lo que esperaban. Una peli capaz de sorprender por las cosas inesperadas que suceden y cómo suceden, más allá de su estilo muy años 2000 y de lo que parece un genérico argumento, pero no es lo que parece, de lo más disfrutable dentro de lo no tan conocido que podéis encontrar. Si hay una palabra para definir el film que tenéis ante vuestros ojos y que es aplicable desde su comienzo hasta su cierre, esa es incomodidad. Tremenda incomodidad la que ofrece una de las pelis más extrañas, donde el terror sobrevuela en silencio entre unos personajes también extraños que esconden más de un secreto. La invitación nos reúne en una cena de amigos de la que es mejor no saber nada ni leer nada, tan solo acompañar con nuestros ojos una tensión sostenida que se retuerce y que gime, una angustia dramática difícil de catalogar ni explicar ante las miradas, pensamientos y diálogos de unos protagonistas que no sabes bien a qué juegan ni qué propósitos tienen.
Cuando ya estás dentro de ella y aún sigues sin posicionarte, mirando atónito cómo todo va aconteciendo, la peli revienta y hace subir aún más el medidor de esa palabra con la que hemos empezado hablando de ella. La incomodidad. Una experiencia psicológica brutal que no deja indiferente, por momentos profunda, por otros rara, por otros violenta. Un ejercicio cinematográfico diferente que al menos hay que probar. Es de mis pelis favoritas de sectas a pesar de sus defectos, ya que creo que tiene absolutamente de todo lo que queremos ver en un largometraje de este rollo. Rituales sangrientos, resurrecciones sobrenaturales, sacrificios oscuros que no sabemos al principio de qué van y un argumento que en ese contexto no entendemos, pero poco a poco va desentrañándose. Realmente no se puede contar mucho de The Heretics, no quiero destriparos nada de ella, ya que tan solo hay que saber lo que ocurre en su comienzo para disfrutarla mejor. Una mujer es secuestrada por un hombre que la encierra en una pequeña cabaña en el bosque y la encadena. Desde ahí todo lo que viene después es una sorpresa y a pesar de que algunas cosas se ven venir, tiene algún giro muy potente, además de unos efectos y un maquillaje muy bien llevados a cabo. Terrorífica por momentos, violenta, incluso dura o desagradable en algunas ocasiones, caminando entre lo más creíble y lo más surrealista que podamos imaginar, con algunas situaciones exageradas y pasadas de vuelta, pero que en su conjunto encajan de maravilla. Imperfecta, sí, pero constituyendo un viaje muy intenso entre el bien y el mal, con transformación visceral incluida. Una de las mejores películas de terror originales que ha estrenado Netflix en su historia. Qué tiempos aquellos, cuando semanalmente nos dejaba alguna cosa interesante. Nos hacía viajar a una remota isla llena de gente mal de la cabeza, extraños rituales religiosos, secretos en el bosque. Apóstol, sin dejar de ser un cuento folk horror que comienza como otros muchos, sabe mantener un pulso enérgico y estimulante ante las incomprensibles situaciones que se van planteando, donde acompañamos a un hombre en búsqueda de su hermana a un lugar lejano, donde vive una especie de comunidad, una localidad con gente de creencias extrañas y supersticiosas que viven de manera sectaria y donde se ocultan misterios inesperados. Gareth Evans, director de The Raid, nos deja igual de perdidos que a su protagonista, Dance Stevens, intentando descubrir qué ocurre realmente y por qué la gente se comporta como se comporta. Una especie de actualización de The Wicker Man, pero mucho más violenta y directa. Se viene una de mis favoritas en cuanto al tema que estamos abordando en el top. Un thriller que no deja sitio para la tranquilidad y que te hace pasarlo muy, muy mal. Red State, dirigida por un hombre capaz de lo mejor y de lo peor como Kevin Smith, nos trajo en 2011 una locura acojonante llena de momentos que no se irán de tu cabeza. Y de nuevo, basado en una historia real. Cosa que hace que la experiencia sea aún más perturbadora. Un cóctel de ideas y de géneros entrelazados que van desde el terror a la acción, pasando por la comedia negra más ácida, el slasher adolescente o el gore más bestia. Una iglesia con unos dogmas de fe basados en la homofobia, entre otras ideas conservadoras de lo más extremas. Una secta liderada por el creador de la Real Westboro Baptist Church, Fred Phelps, aquí interpretado magistralmente por Michael Parks. Desenfadada, vertiginosa, extraña en su composición y desarrollo, pero que en esto de las sectas es una de las mejores y más recomendables. Nos vamos hasta una pequeña comunidad donde vamos a ver desde figuras malditas hasta personajes horribles capaces de hacer actos horribles también, dentro de un argumento macabro donde el incesto y lo más mórbido colisionan, y lo mejor, donde algo oculto espera a ser despertado. Eso es el resumen un poco sin entrar en detalles de Jack Face, injustamente olvidada peli de terror de 2013 carente de distribución, al menos por aquí, que nos llevaba a una secta, aunque no como tal, con un grupo de habitantes en una aldea alejada de la civilización con sus propias normas y leyes. Todo se centra en Ada, una joven embarazada por... su propio hermano, mejor no contar el cómo o el por qué, por si no la habéis visto, que se ve obligada a huir y a refugiarse por una caza sobre ella del resto de sus vecinos, y es que planean utilizarla como sacrificio de sangre arrojándola a un enorme pozo al que sirven adoración. Y cuidado porque resulta que el bosque está a merced y regido por un ser invisible y poderoso que proporciona salud a todos ellos, pero siempre a cambio de algo. Recomendadísimo largometraje, menos conocido de lo que debería y que tiene algo especial, siendo sucio, deprimente y bastante intenso. Hay mudanzas que son muy complicadas. Nueva vida, nuevos vecinos, encajar en el entorno... Que se lo digan al protagonista de One Beer. Una joven que huye de un triste pasado y busca una nueva vida en Los Ángeles llega a un pequeño edificio, un bloque de apartamentos donde se dispone a empezar de cero. Pero nada más instalarse, las primeras noches, una serie de ruidos extraños que no sabe de dónde vienen comienzan a quitarle el sueño.
Sin saber si hay algo más junto a ella o si se está volviendo loca, todo comienza a volverse aún más turbio cuando empieza a recibir amenazas bajo su puerta que le piden marcharse de allí si no quiere que todo termine para ella. Lo que sucede a continuación merece la pena ser descubierto por uno mismo, ya que nada es lo que parece, no sabemos qué es real y qué no, porque ocurre lo que ocurre, llena de giros y de sucesos que siembran varias dudas al espectador. Otra película de falso documental, esta vez una de mis favoritas y con la potencia además de estar basada en hechos reales. The Sacrament, dirigida por Ti West, toma como referencia a la que se conoce como la masacre de Jamestown de 1978, uno de los episodios más negros y perturbadores de la historia reciente, que no os voy a contar para evitar spoilers, pero que podéis buscar si no lo conocéis. En la cinta de 2013, unos cineastas, responsables de un programa que realiza documentales, viajan a investigar cómo es la vida en una extraña comunidad en la que la hermana de uno de los miembros del equipo está viviendo. Con un peculiar y carismático líder, la secta parece guardar algo negativo a pesar de las aparentes muestras de felicidad y complacencia de sus miembros. Algo increíblemente aterrador para lo que no estaban preparados. Una gran muestra de lo que las películas de metraje encontrado pueden llegar a transmitir, que nos engancha y nos perturba manteniendo nuestra atención alerta, con un constante peligro sobrevolando cada secuencia. Una joya imprescindible y no muy conocida, que merece ser vista. El cineasta experto en llevar el folk horror a límites extremos para el espectador, maestro en lo de transmitir a golpe de colores, imágenes alucinógenas y aires psicotrópicos el poder de la naturaleza y de los dioses dormidos en ella, lo que le conlleva siempre a ser amado u odiado a partes iguales. Ben Wheatley. Antes de In the Earth y de A Feeling in England, el cineasta rodó su primer y para mí mejor proyecto hasta la fecha, una historia que empieza siendo cine negro puro y termina en una ida de olla sectaria y sobrenatural. Kill List. Neil Maskell, experto en hacer este tipo de papel, como demostró hace poco en Bull, encarna a un ex soldado, ahora siendo asesino a sueldo que después de un encargo que acabó de forma accidentada y terriblemente mal, lleva varios meses alejado del mundo criminal, pero su regreso a los escenarios va a conducirle a un lugar que sobrepasa la razón humana. Como es propio de su director, estamos ante una peli que es una ida de olla tras otra, pero impredecible, embaucadora e incómoda, terrorífica y extraña desde el primer plano al último, imprescindible del folk horror y del terror en los últimos 15 años. Basada en un supuesto caso real que, de ser así, pone los pelos de punta, la cinta de producción tunecina bebe de pelis como Baskin, Housewife o del terror turco en general, sobre todo en ambientación, y nos presenta un cuento de brujería, rituales, crímenes y una investigación donde terminar sumergido junto a sus tres protas. Dakra, aparte del título, pertenece al nombre de una residencia de una congregación peligrosa, una secta que hace cosas malas y en la que terminan llegando un grupo de alumnos tras buscar pistas y recabar información para hacer un trabajo universitario. La idea era ir tras los pasos de un suceso ocurrido décadas atrás, donde una mujer fue horriblemente asesinada después de ser acusada de brujería, pero cuando llegan a Dakra, el líder del lugar les pide pasar la noche junto a ellos y así poder darles algunos datos e información sobre la supuesta bruja. Obviamente, error fatal, aceptarlo. Van a descender a un infierno real del que quizás nunca vuelvan. Extraordinaria en su atmósfera, en su capacidad de dar mal rollo y muy poderosa en su localización y su trasfondo cultural. Punto de inflexión del folk horror, del tema sectas, del propio terror psicológico, de tantas cosas, realmente. Una de las cintas británicas más importantes de todos los tiempos, germen de una manera de entender y de escribir el fantástico diferente a lo que se había hecho hasta ese momento en relación a su argumento mágico, lo ritual y lo ancestral. The Wicker Man nos lleva hasta una isla remota en Inglaterra donde un policía investiga la desaparición de una joven, pero allí se encuentra una extraña comunidad con también extraño comportamiento, con un culto pagano enfermizo y un líder carismático e indescifrable, interpretado por el eterno Christopher Lee. Lo que le espera al prota sería un referente y algo recurrente en la historia del fantástico, y es que cuántas pelis no habéis visto que hayan sido influenciadas o servidas de inspiración por ella. Obra maestra de Robin Hardy que siempre es un placer volver a ver. Si hablamos de películas donde aparecen sectas y somos sometidos a una buena fiesta de mal rollo e incomodidad máxima, hay que hablar de, a pesar de no ser tan conocida, una de las mejores en esto. Protagonizada por Elizabeth Olsen, Martha, Mercy, May Marlene es un viaje duro y difícil por una mente rota. Una película compleja de catalogar y fría hasta decir basta, donde acompañamos a su protagonista después de salir de una secta en la que ha estado viviendo durante 2 años.
Así, totalmente descolocada, intentando hacerse a las costumbres de fuera del lugar que conoce, tendrá una batalla contra su entorno y contra ella misma, la cual, entre paranoia y el sentimiento de alienación incomprensible que la sobrevuela, nos embaucará por todos los lados. Caminando entre pasado y presente, con decisiones que os volarán la cabeza y con un trasfondo que os costará quitaros de encima. Imprescindible, y sí, perturbadora. Una de las películas más interesantes e hipnóticas de los últimos años, al menos para mí. Una historia bajo la nieve con un grupo de personajes en una cabaña en la que todo el tiempo sentimos que puede explotar en cualquier momento. The Lodge, de los creadores de Goodnight Mommy, nos presenta a una familia viajando para pasar unos días en la vieja casita de madera apartada en mitad del bosque. Lo primero que huele raro es la relación de los hijos con su madrastra, a la cual se ve que no tragan mientras ella hace todo lo posible por mejorarlo. Lo segundo es ese lugar, un escenario que parece esconder algo entre sus paredes, algo que no sabemos qué es, pero que da verdadero miedo, pero según va desentrañándose el misterio y el relato, comprobamos que las sorpresas no paran de suceder y nos sentimos extrañados y nerviosos, donde nada es lo que parece y todos esconden algo. Si no la habéis visto, huid de trailers y de sinopsis y dadle al play. Una pionera en lo de mezclar metraje encontrado con falso documental, injustamente poco conocida, siniestra y recargada hasta los topes, valiente en lo retorcido de su historia, en lo que esconde, capaz en los momentos de más tensión de dar miedo y en los más explícitos de saber jugar con los colores y con su puesta en escena. Muchos seguidores del canal ya sabréis cuál es. The Black Door es uno de mis found footage favoritos y que en esto de las sectas, si no es el mejor, por ahí anda, teniendo la genialidad y también originalidad de ser el único capaz de enseñarnos unas grabaciones de los años 30, punto de partida de toda la trama y donde un extraño ritual y las consecuencias de él dan pie a una serie de eventos y pistas que llegan hasta la actualidad. Unos fragmentos por los que la película gana bastantes puntos y donde de forma bastante cruda se nos muestra ese sacrificio y lo inexplicable. Unos documentalistas que van detrás de la desaparición de un joven se encuentran con todo este universo satánico y ocultista lleno de giros y sorpresas demoníacas. Tiene, no sé, un encanto especial y si todavía no la habéis visto puede llegar a sorprenderos más de 20 años después. Llega un clásico moderno, peli de culto con una legión de fans que la defienden a ultranza y con otro bando que la detesta. Encontrándome, por supuesto, entre los primeros, porque si del tema de las sectas y de las comunidades perturbadoras hablamos, Mandy es una exponente de ello en toda regla. Y es que esa secta, reducida en número pero tremendamente cruel, es la antagonista total de la gran cinta protagonizada por Nicolas Cage. Aunque ya la hemos mencionado más de una vez en el canal, Mandy es de esas pelis que nunca me canso de recomendar, a pesar de lo poco convencional de su desarrollo y esas dos mitades claramente diferenciadas, una casi psicotrópica y alucinógena donde se nos presenta a los personajes y a un mundo salido casi de un sueño para desembocar en otro escenario, totalmente violento y gore, con un Cage al que nos encanta ver, metido de lleno en ese abismo de venganza sin nada que perder. Una joya que con cada visionado aporta cosas nuevas, tan llena de matices como atrevida. La más alejada de movidas sobrenaturales, demonios, dioses dormidos y rituales sangrientos, pero no por ello es la menos perturbadora. Quizás incluso sea la más perturbadora. Una de las mejores pelis de sectas de cualquier género y a su vez también más desconocida de lo que debería, con Mary Elizabeth Winstead y Lila Norser como dúo protagonista único. Faults. Unos padres intentando por todos los medios alejar a su hija de una secta con la que ha perdido la cabeza, contratan a un experto en desligar mentalmente a víctimas de eso, un escritor y psicólogo que promete llevar a cabo su deseo. Pero la tarea en cuestión va a ser mucho más difícil de lo esperado, y es que la joven no es para nada lo que parece a primera instancia. Muy intensa, muy turbia, llena de lecturas y de giros en un guión para nada convencional, que se hace fuerte gracias a un avance inesperado y a la química entre sus protagonistas, más allá de cómo es capaz de hacer dudar de todo al espectador. Es diferente, terrorífica a su manera y única en muchos sentidos. Y si la anterior era algo imprescindible, esta lo es aún más. De mis favoritas y aún por descubrir para mucha gente. Si estáis entre ellos, ya tenéis tarea pendiente. Sound of My Voice se atreve con una de las sectas más diferentes de la historia del séptimo arte. Sobre todo gracias a su líder, una mujer joven llamada Maggie. Extraña, indescifrable, llena de misterios pero enormemente carismática. ¿Qué hay detrás de ella y de su comunidad? Los periodistas deciden unirse para lograr sacar algo en claro,
Lo que van a ir encontrando poco a poco cada vez se vuelve más y más raro. Nada tiene sentido, o quizás lo tiene. Maggie afirma venir del futuro y tener planes para todos. Si no la habéis visto y queréis saber más, adentraos en este sencillo y bonito relato que toca desde la ciencia ficción al thriller o al drama con una brillantez inusitada. ¿La conocíais? Entra a un mundo de sufrimiento y de locura. Para mí la mejor película de terror producida en Turquía, creada por Can Evrenol, que daba rienda suelta a un enfermizo universo de la mano de una de las sectas más perturbadoras que hemos visto en el cine de horror. Baskin. Poco se puede decir ya de la genialidad macabra y grotesca que no hayamos dicho, a la que incluso le hicimos un vídeo analizándola en profundidad. Ese grupo de policías que acuden a un aviso pidiendo ayuda y van a caer a un edificio abandonado en el que se oculta un terrible festín sangriento en el que ellos van a ser los protagonistas. Una peli que juega un poquito con el horror cósmico, entre otras cosas muy interesantes, donde a base de caracterizarse por una personalidad y una ambigüedad en su argumento geniales, se convierte en una imprescindible para cualquier aficionado al género. Por cierto, recomendación extra también de Can Evrenol, Housewife, de la que también hemos hablado aquí varias veces. En los más de 5 años que llevamos con el canal, me atrevería a decir que esta es una de las que más veces hemos recomendado o que han aparecido por varios vídeos. Por algo será. Sí, es un peliculón. Al menos para mí. La mejor de sus directores, Justin Benson y Aaron Moorhead, ya sabéis, creadores de ese mundo tan particular que se han montado con su filmografía. El infinito. Dos hermanos que regresan tras recibir una cinta de vídeo a una secta en la que de niños crecieron y de la que huyeron por algún motivo. Con los recuerdos algo confusos y con un enigma poderoso que parece existir allí, ambos tendrán que enfrentarse a su pasado, sus miedos, al poder que habita entre esa comunidad y a una serie de incongruencias unidas por el hilo conductor del horror cósmico. Brillantemente escrita, llevada a cabo y profundamente compleja a pesar de la sencillez con la que está presentada. Pequeña joya independiente que nadie debería perderse. Aunque más que sobre una secta hable de una pequeña comunidad con una vida rural limitada y basada en sus propias reglas, creo que era el momento para traer y hablar en el canal de una obra maestra que aún no había aparecido. Una de mis favoritas de su director, un largometraje lleno de metáforas, horror, miedos, monstruos y personas. El bosque, de Night Shyamalan, nos cuenta la vida de unos habitantes de un pequeño pueblo que viven en más o menos perfecta armonía con la única pero importante amenaza de unos extraños seres que, según la leyenda, viven en el bosque que rodea todo el lugar. Con las normas más estrictas para evitar que los monstruos se acerquen, el temor no deja de crecer entre ellos cuando cada vez sienten que se aproximan más y más. The Village tiene mucho que decir, que esconder, tantas lecturas y sobre todo una manera diferente de tratar el horror como pocas veces se ha visto. Una fábula mágica, un cuento tenebroso sobre el poder de la mente humana, la sugestión o el miedo. Aún recuerdo la primera vez que vi esta película, solo a oscuras, noche lluviosa con tormenta incluida, quizá el ambiente perfecto para ver cualquier película de terror con la que pasarlo mal. La diferencia está en que no esperaba encontrarme con algo tan tétrico como Last Shift. Esa comisaría solitaria, esa protagonista novata sin entender qué sucede y esas visiones y sucesos extraños que van llegando cada vez más potentes, hasta alcanzar esa pesadillesca locura infernal con la que termina. Una peli que en su sencillez encuentra su mayor acierto, una de mis favoritas de los últimos años y que además de su alto y brillante ritmo, vive de un par de giros interesantes y de un misterio que es muchísimo más oscuro de lo que parece al principio. Con muy poco hace mucho, elegante en su maquillaje y en sus efectos, y donde su localización es un enemigo más al que enfrentarse. Sí, da cosilla. Además de por su diseño, el nivel de mal rollo, visceralidad y grima que dan sus criaturas, está aquí por ser una película que nunca me cansaré de recomendar. Una historia con tintes de horror cósmico, de efectos prácticos artesanales que nos producen un brillo especial en los ojos al verlos. Hablamos de la Lovecraftiana y especial The Void. Una joya del terror independiente que derrocha amor por el cine de los 80 y de los efectos especiales de toda la vida. Una ambigüedad en su historia que va más allá de lo que podemos esperar, un final genial, un desarrollo cargado de violencia, gore, guiños a otros clásicos del género y con un argumento valiente.
una de esas pequeñas maravillas de las que siempre apetece hablar y siempre me apetece recomendaros. Una película que, entre otras cosas, ha dejado para el recuerdo una criatura espectacular, de la que queremos saber más, un grupo de personajes perdidos en el bosque siendo víctimas de algo incomprensible y una de las sectas más peligrosas, la cual rinde culto a algo que, bueno, la primera vez que lo vimos no esperábamos ninguno: el ritual. Un grupo de amigos decide hacer un viaje en honor a uno de ellos, recientemente fallecido de forma terrible, haciendo senderismo por los bosques de Suecia. Una vez dentro, empiezan las cosas sin sentido, la desorientación, la sensación de que algo les sigue. Cuando dan con una cabaña abandonada donde una figura extraña les espera, puede que haya algo mucho más peligroso entre los árboles que cualquier tipo de animal salvaje. Tiene uno de los mejores comienzos del cine de terror de la última década y uno de los giros que más divide a la gente, haciendo que o pierdas el interés o te quedes enganchado aún más al film. Yo soy de los segundos, como sabéis. ¿Y vosotros? Para mí, una de las grandes películas de terror de la última década. Muy pocas películas han conseguido meterme tan de lleno en un lugar como esta, casi haciéndome viajar mentalmente a otro sitio, en ese brillante y colorido paraje de tonos pálidos. El segundo trabajo de Ari Aster cambiaba absolutamente de registro y nos sacaba de ese hogar familiar para hacernos ir hasta un festival luminoso capaz de dar mal rollo a plena luz del día, algo que parece casi opuesto al cine de terror. Midsommar nos traslada hasta una celebración sectaria y perturbadora junto a un grupo de personajes, unos amigos y una pareja que van hasta allí para que ella intente superar el trauma de algo terrible que le ha sucedido hace poco, que por cierto vemos en una maravillosa secuencia inicial capaz de cortar el aliento. Lo que encuentran allí pues tiene de todo, y más allá de la belleza del lugar y de la aparente inocencia de los miembros que componen el culto, se esconden rituales, actos y movidas varias que van a ir cambiando a todos. Obviamente también llena de lecturas, con esa metáfora constante sobre la relación rota y tóxica que mantienen los protas, llevada al límite en los minutos finales con ese momento tan simbólico y atroz. Debilidad personal, película extraordinaria. Para mí, el mejor trabajo de su director hasta la fecha. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar ahí apoyando con su brujería. Esto sois una gran parte de que continuemos creciendo, si os quiere un montón. Y ya sabéis, dejadme en la caja de comentarios lo que pensáis de estas pelis, cuál es vuestra favorita sobre sectas, ese like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.